que es el martes, la mitad de la clase vamos a hablar sobre garantía hipotecaria, sobre las garantías, y hagamos casos prácticos porque no les he enviado los casos prácticos. Entonces, quiero acabar esta clase para luego mandarles unos casos prácticos combinados entre propiedad y posesión, ¿ya? Y estos casos prácticos se puedan realizar la próxima sesión. Hoy vamos a hablar sobre la posesión. Ya teniendo en cuenta que en la segunda clase hablamos sobre la propiedad, el artículo 896 del Código Civil nos habla sobre la posesión. ¿Y qué es la posesión? Según el Código, ¿ah? Es el ejercicio de hecho de uno o más poderes inherentes a la propiedad, ¿no? El 896 nos habla de que la posesión es un hecho, pero que a la vez está dentro de la clasificación de un derecho, ¿no? O sea, básicamente, ¿qué es entonces la posesión? Yo tengo una definición. La posesión viene a ser la explotación económica de un bien a través de un sujeto de derecho para que ese bien le genere un provecho excluyente o que a través de la exclusión lo haga de manera paralela con otros sujetos. Eso se llama coposesión. Entonces, básicamente se centra el estudio de la posesión en que se reconoce como un derecho real, no tanto porque exista una clasificación como tal, sino por la relevancia del mismo. Vamos a ver que la posesión no es un mero hecho, no es una mera tenencia de la cosa, ¿no? La posesión tiene que cumplir ciertos elementos, ciertas características, ¿ya? Para poder entenderla adecuadamente. ¿Bien? ¿Todo claro hasta acá? Igual pueden hacerme preguntas, todo. ¿De acuerdo? Bien, sigamos entonces. Entonces, yo les decía, la posesión, dentro de la clasificación de los derechos reales, vamos a entenderla como un derecho siempre y cuando cumpla ciertas características. Pero vamos a estudiarla desde una noción genérica a específica, entendiendo que no todo hecho es posesorio, ¿ya? Para esto hay que entender un poco lo que es el estudio de las consecuencias jurídicas, lo que es negocio jurídico, entre otros, ¿ya? Básicamente, ¿no? Básicamente, la posesión viene a ser la tenencia física de la cosa, elemento corporal, más la voluntad de tenerla. Esta voluntad de tenerla viene a ser el elemento volitivo. Entonces tenemos dos elementos, el elemento corporal más el elemento volitivo. El elemento corporal se refiere a la tenencia física del bien. El elemento corporal se puede entender como la manifestación corpórea de tener el bien para uno mismo. La manifestación corpórea también puede ser sustituida por presunciones de la ley, como lo es la tenencia de documentos. Yo puedo acreditar que soy poseedor a través de la tenencia de documentos. Pero es un punto aparte. En líneas generales, nosotros tenemos posesión cuando tenemos el contacto físico del bien, ¿no? Si yo digo, hoy tengo estas llaves en mi control, es que yo soy poseedor de las llaves, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el elemento corpóreo. Y el elemento voluntario es que yo tengo esta corporeidad del objeto porque lo manifiesto a través de mi comportamiento y a través de una voluntad implícita. Se supone que si yo uso las llaves, si yo transporto las llaves, tengo un conocimiento de que las llaves son para mí, que yo puedo utilizar las llaves como a mí se me dé la gana. Igual pasa con un celular, con una laptop, con un automóvil, etcétera. E incluso con bienes inmuebles. El tema muy puntual aquí es que no todo elemento de contacto físico con los bienes conlleva a una posesión. Y por eso viene la importancia del estudio del elemento volitivo. ¿Cuándo entendemos que existe un elemento volitivo? Cuando la ocupación de la cosa, la tenencia física de la cosa es voluntario, es cognoscible, ¿no? Y es aprovechable, ¿ya? Repito, ¿cuándo se entiende que el elemento volitivo se ha configurado? Cuando la tenencia es voluntaria, es cognoscible, ¿no? Y es aprovechable, ¿ya? Voy a explicar cada una de ellas. Esta es una óptica desde mi postura. Cuando es cognoscible por la persona, significa que la persona conoce que ocupa el bien o que tiene en su esfera de control el bien. Imaginemos que estas llaves lo pongo en una mochila y yo me llevo la mochila sin saber que dentro de la mochila están las llaves. No existe un elemento de cognición por parte del sujeto, por lo cual, por más que tenga dentro de su control, dentro de su esfera de tenencia,
dentro de la ocupación, las llaves, no conoce que tiene las llaves. Y por lo tanto, no podemos estar hablando de una situación posesoria. Luego, el otro elemento, la voluntariedad para poder ejercer la tenencia física. Si a mí me fuerzan a tener el bien, como por ejemplo, estoy en un automóvil, lo estoy manejando, me cierran el paso y luego viene una banda de delincuentes y me cierra el paso, me apunta con arma, me dice que maneje mi automóvil hasta cierto lugar, durante ese trayecto, por más que sea mi automóvil, la posesión no la tengo yo, lo tiene los delincuentes, porque no hay un elemento voluntario. Y el elemento aprovechable, básicamente, lo que dice la norma es que no todo contacto meramente esporádico conllevaría un elemento posesorio. Tiene que haber una razón, no tanto una cuantificación, sino una forma de cómo la persona podría aprovechar adecuadamente un bien. Por ejemplo, cuando ustedes van a los restaurantes, ¿qué les dan para comer en los restaurantes? Un plato, un tenedor, una cuchara, una silla. Y ciertamente ustedes se sirven de ellos. Pero no es aprovechable en el sentido de que no quieren aprender esos bienes para ustedes mismos. Lo utilizan esporádicamente, finalmente, porque tienen un servicio que van a aprovechar, ¿no? Muy puntual, pero no es aprovechable desde un punto de vista patrimonial donde ustedes quieran aprender la cosa para el uso exclusivo. Otra cosa sería si ustedes, una de esas cucharas, de repente es de plata, se las quisieran guardar para sí mismos. Por más que estemos hablando de un comportamiento ilegal, porque básicamente eso es un hurto, el hecho de ya llevarse el bien y aprenderlo dentro de su patrimonio, pues llevaría ya un elemento posesorio. Entonces, repetimos, necesitamos para entender la posesión un elemento corpóreo, el corpus. Y un segundo elemento que es el elemento volitivo. Dentro del elemento volitivo entendemos qué cosa, tres supuestos, ¿no? Voluntad, conocimiento y que sea aprovechable, que no sean meros contactos esporádicos. ¿Correcto? ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Hasta ahí estamos claros, estimados? ¿Sí? Igual lo hacen llegar a, las preguntas del caso. Ahora bien, ¿qué pasaría si yo deseo entender cuándo estamos frente a un tema posesorio y cuándo no? Esto es muy importante dentro de la clasificación de la posesión porque vamos a ver en breve una clasificación de la posesión. Fácil. Hacemos las siguientes preguntas. Si tú tienes la tenencia física, que es el contacto físico con el bien, pregúntate, ¿tú conocías que tenías esa tenencia? Sí. ¿Era voluntario? Sí. ¿Era aprovechable en el tiempo? No. Entonces no estamos hablando de un ejercicio de la posesión. Si tu ocupación era obligada, tampoco estamos hablando de un comportamiento de la posesión. Por ejemplo, este es un ejemplo un poquito suspicaz, porque imaginemos que nosotros trabajemos en una empresa, en una fábrica, y esa fábrica o empresa nos da utensilios para poder trabajar, ¿no? Útiles, una laptop, un celular, un walkie-talkie. Esas herramientas para trabajar ¿ejercemos posesión sobre ellas? No, porque no queremos quedarnos esas herramientas. La utilizamos esporádicamente. Tenemos el contacto físico, pero no las queremos para nosotros. Pero básicamente no es por un tema de simultaneidad o temporalidad, sino básicamente por un tema voluntario. La voluntariedad en tener la cosa aquí es porque hay un acuerdo previo. No es que la aprovechamos para nosotros mismos, la aprovechamos para un tercero. Y obviamente aquí no estamos frente a un comportamiento posesorio, sino estamos frente a un mero acto de tenencia. Lo mismo pasaría, por ejemplo, con el guardián, ¿no? Dentro de la categoría de la posesión, tenemos una categoría que se llama el servidor de la posesión. Y el servidor de la posesión es aquella persona que ocupa en defensa y titularidad de otra persona, ¿no? En este caso, el guardián o servidor de conoce, tutela, ¿no? Si yo dejo en cuidado a un familiar mi casa, él no es poseedor, es un servidor de la posesión. Y particularmente este servidor de la posesión se rige bajo las instrucciones mías, porque yo soy el verdadero poseedor. ¿De acuerdo? Esta viene a ser una introducción a entender brevemente y puntual los conceptos doctrinarios que ustedes puedan encontrar en cualquier lado sobre el tema de posesión. Los invito, por ejemplo, a leer
Hay un libro muy interesante de Arturo Valencia Sea, que es un colombiano, bueno, era un colombiano, que básicamente habla sobre las relaciones jurídicas posesorias en el tema de las relaciones reales, ¿ya? Léanlo, es un tema interesante, además, pues, de autores conocidos a nivel nacional, como Gunter González Barrón. El tema particular con Valencia Sea es que sí desarrolla las relaciones jurídicas reales. Aquí González Barrón u otros juristas te hablan del desarrollo de la norma, pero no te relacionan particularmente la doctrina posesoria adecuadamente. Hacen críticas, sí, bastante como González Barrón, pero no hay un desarrollo sistemático de una doctrina que apunte precisamente a desarrollar adecuadamente el tema posesión. Es muy puntual el tema de posesión. La posesión, ¿tú la ejerces para ti mismo? Sí. ¿Está permitida que la ejerzas para ti mismo? Sí. Entonces estamos frente a un elemento posesorio. ¿De acuerdo? Es muy puntual, ¿ya? Pero no cualquier ocupación va a ser categorizada como posesorio. Por eso que es muy importante el elemento volitivo, la autonomía de la voluntad para definir, oye, ¿tú conoces que estás ocupando el bien? ¿Tú conoces que estás explotando este auto? Si es así y es para ti, estamos frente a un elemento posesorio. ¿Ya? Así de sencillo. ¿Ya? Preguntas hasta acá. Parece que está todo claro. Sigamos. Luego de que analizamos el tema de la posesión como concepto genérico, tenemos que entender una clasificación de la posesión. La clasificación de la posesión la entendemos como posesión eh, en líneas generales, la posesión genérica, la coposesión, que es la que ejerce dos o más personas simultáneamente, la posesión legítima e ilegítima, ¿no? La legítima es la que se ejerce conforme a ley y la ilegítima es la que se ejerce en función a quizás desquebrajar o ir en contra de una normativa puntual, ¿no? Y dentro de legítima tenemos una de buena fe y de mala fe. La de mala fe es la que se ejerce conociendo precisamente que no existe una protección legal. Y la de buena fe es la que, desconociendo que tenemos una deficiencia en nuestro derecho, lo ejercemos confiando en la apariencia del mismo, ¿ya? Luego tenemos la posesión mediata e inmediata. La mediata es la que ejerce el titular de la posesión y la inmediata es el contacto físico con el bien, que la ejerce otra persona, por ejemplo, en el arrendamiento. En el arrendamiento, una persona es el titular de la posesión. ¿Quién es el titular de la posesión? El arrendador, ¿ya? Y el arrendatario viene a ser el que ocupa el bien, ¿ya? Hay que tener en cuenta ello. Y finalmente el concepto de posesión precaria, que ustedes deben saber que está regulado en el artículo 911, ¿ya? Que te señala, la posesión precaria es la que se ejerce sin título o cuando se tuvo a fenecido, ¿ya? ¿De acuerdo? Bien. Esa es la clasificación de la posesión. Luego, ¿qué otros temas importantes que hay que tener en posesión? Las presunciones de la posesión. Hay tres presunciones muy importantes. Debe haber más presunciones, pero hay tres que son importantes para mí. La presunción de continuidad, que nos sirve para el tema de prescripción, que si yo puedo probar que estuve poseyendo en el año X, puedo probar que estuve poseyendo en el año X más 3, se puede probar, o mejor dicho, se puede presumir que en el intervalo estuve poseyendo yo, ¿no? Entonces, la presunción de continuidad me permite tener un filtro en los casos en los cuales no pueda acreditar la posesión durante un intervalo de tiempo. Luego, la posesión de buena fe. Se presume que yo poseo de buena fe. Esto es muy importante a efectos precisamente de alguna adquisición de la propiedad, ¿no? ¿No? Si yo tengo un celular, unas llaves, un auto, o vengo ocupando un bien inmueble, se presume que soy propietario porque soy poseedor, salvo que el bien esté inscrito. Y esto es muy importante porque dentro del tema posesorio, la publicidad a través de la posesión tiene mucha relevancia, porque a través de las presunciones ganamos propiedad, pero las presunciones posesorias no le pueden ganar al elemento registral, es decir, la presunción registral gana a la presunción posesoria, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, entendemos la base teórica de lo que es la posesión, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué efectos importantes tiene la posesión que vamos a desarrollar, bueno, en este momento? Solamente voy a dedicarme a dos puntos, porque yo acabo 4:40, 4:45, y de ahí paso a preguntas si las hubiera. Están dejando preguntas y las voy a responder al final, porque quiero irme de corrido con la parte teórica.
Hay dos efectos muy importantes. Ahí debe haber más, pero hay dos efectos muy importantes que quiero hablar. Que a través de la posesión yo puedo ganar propiedad, o mejor dicho, puedo ganar derechos reales. Dos derechos reales. El derecho de propiedad y el derecho de servidumbre. Dos. Ellos me voy a explayar en este momento. Pero también hay un efecto de adquisición que me permite a mí, dependiendo de las circunstancias, quedarme con lo construido o no. Y eso se llama construcción en terreno ajeno, que puede ser de buena fe y de mala fe. ¿Ya? Esto es muy importante a efectos también de analizar el tema de la prescripción y de la continuidad de la posesión regulada en el artículo 897, 898, 899 y 900. ¿Qué es lo que voy a desarrollar a continuación? ¿Ya? Présteme atención. Adquisición de la propiedad a través de la posesión. El artículo 950 del Código Civil te señala algo muy importante. Tú puedes adquirir propiedad por el paso del tiempo, ¿ya? Pero para esto tienes que tener dos elementos. El elemento temporal, que es el paso del tiempo y que va a depender del tipo de bien que tú pretendas adquirir. Por ejemplo, si yo quiero adquirir un bien inmueble, me dice, tienes dos posibilidades para adquirir bien inmueble. A través del paso del tiempo por 10 años o a través del paso del tiempo más 5 años, que son 5 años, más un justo título. ¿Ya? Hay que analizar en qué circunstancias estamos. Vamos a desarrollar todas ellas. ¿Ya? Pero quiero que entendamos el concepto genérico que es prescripción. La prescripción se compone de dos elementos. El elemento temporal, ¿ya? El elemento temporal y el elemento posesorio. Como les dije, no toda tenencia es posesión, no toda ocupación, no toda detentación es posesión, ¿ya? Ahí es muy importante entender que la posesión es distinta a la tenencia. Por eso es que vamos a ir descartando ciertos comportamientos que no califican como posesión. Por ejemplo, no podría prescribir un guardián, no podría prescribir un inquilino, ¿ya? Porque la forma en cómo ellos ocupan el bien es distinta a la de un poseedor en calidad de prescriptor. Entonces tenemos el elemento temporal y el elemento posesorio. El elemento temporal, para bienes inmuebles son dos. 10 años, ¿no? 10 años más posesión o 5 años más justo título. ¿Y qué se entiende por justo título? La creencia de tener un derecho sobre el bien que no tiene oponibilidad, pero que te ha hecho creer que tienes el bien en calidad de dueño. ¿Ya? Son pocos los casos, son muy contados, son la gran mayoría se ejerce prescripción a través de los 10 años, pero cabe la posibilidad que a los 5 años más un tiempo prudente, ¿no? Los 5 años, más este tiempo prudente de 5 años, que no llega a ser 10 años, más este título en apariencia puedes adquirir por prescripción un bien inmueble. Y en el tema de los bienes muebles, se puede adquirir a través del tiempo por 4 años o a través de la buena fe por 2 años. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son las características que tiene que tener la posesión? Pasamos un primer filtro, que no toda ocupación es posesión. Entonces, nos centramos en que pasamos un filtro y estamos ante un comportamiento posesorio. Pero no todo comportamiento posesorio puede calificar como prescripción. Y ahí te dice que para que el sujeto de derecho califique como prescribiente, la posesión que debe ejercer es continua, pública, pacífica y como propietario. Esos son los elementos que tienen que tener. ¿Qué se entiende por continua? Que durante el tiempo que está prescribiendo no haya dejado de prescribir. Y en caso no haya prueba de la prescripción en ese tiempo, podrías utilizar precisamente las presunciones de la posesión, la presunción de continuidad. El siguiente elemento, pública, que tu posesión no sea oculta, que todo el mundo lo conozca, que el vecino, el colindante de la zona conozca que tú ocupas el bien, ¿no? Que tú ejerces control sobre el bien. Pública, pacífica, la pacificidad coincide en que cuando ocupas un bien, no lo hayas empleado, lo hayas utilizado a través de la violencia. Y si ingresaste a ocupar a través de la violencia, la misma haya cesado. Y el último elemento que es muy importante, que es el elemento como propietario. Cuando una persona ocupa un bien, tiene que hacerlo como si fuera el único y exclusivo propietario. No puede reconocer a nadie más con derechos sobre el mismo. ¿Ya? Esto es muy, muy importante a efectos de adquirir un bien por prescripción. Y finalmente, en la parte prescriptoria,
hay que entender que la sentencia judicial por prescripción no es un elemento constitutivo. Es decir, yo ya puedo haber adquirido un bien por prescripción sin necesidad de sentencia. No obstante a ello, la sentencia es necesaria a efectos de la inscripción registrada. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí estamos claros? Bien, esta es la primera parte de por qué nos sirve entender la figura de la posesión. Luego vamos a hablar de por qué nos sirve la figura de la posesión a efectos también de las presunciones en el entendido de las construcciones en terreno ajeno. Cuando nosotros construimos en terreno ajeno, tenemos que entender que la clasificación en construcción en terreno ajeno se puede dar de buena fe y de mala fe. Si yo construyo en terreno ajeno, se supone que yo no podría construir en terreno ajeno. Yo debo conocer y haber empleado la diligencia pertinente para saber en dónde construyo. Pero no obstante a ello, cabe la posibilidad de que al momento de construir cometa un error. Al cometer un error, ajá, lo que debo entender es que si yo adquirí en apariencia un derecho sobre el bien y en función a ello he construido, podría yo estar en un error subsanable, pero que al momento en que yo adquirí no pude conocer. Entonces, en ese momento, yo podría estar en una construcción en terreno ajeno de buena fe. Y los efectos de la construcción en terreno de buena fe es distinto en la construcción en terreno de mala fe. En la mala fe pierdo todo lo construido e incluso me pueden obligar a demolerlo todo y pagarles la indemnización por la demolición. En cambio, en la construcción en terreno de buena fe, yo incluso la construcción. Y todo esto se debe a que nos ayuda a entender la presunción de buena fe, es precisamente esta, que se presume la buena fe. Pero además tengo que presumir la buena fe con un comportamiento posesorio por tiempo, ¿no? O sea, si yo estoy 10, 4, 5, 6 años, el tiempo que sea, tengo que además de probar que estoy en posesión, cómo he adquirido la posesión, ¿no? Y esto es muy importante. Por ejemplo, si yo les hago la pregunta, yo estaba muy enamorado de una chica y decidimos que íbamos a unirnos en matrimonio, le propuse matrimonio. Y comenzamos a construir en casa de los suegros, ¿no? Hemos levantado un tercer piso en la casa de los suegros, sobre los aires, y lamentablemente me separo ahora de ella. Pero todo el dinero de la construcción ha sido por parte mía. En ese caso, ¿es una construcción en terreno ajeno de buena o de mala fe? ¿De qué sería? ¿De buena o de mala fe? Hubo contrato, particularmente no un contrato escrito, había un acuerdo, tratativas verbales, donde la persona me decía, construye acá con mi hija y luego hacemos la independización. Pues nos van a decir, es un contrato. Y sí es correcto, porque no existe formalidad en los contratos. Podemos decir que es una especie de compra-venta no formalizada y precisamente podría calzar. Pero si queremos evitar que nuestro suegro se quede con lo construido, tendríamos que decir que esa es una construcción en terreno de buena fe. Y lo que yo puedo solicitarle a mi suegro, en este caso, no es que me venda toda la construcción, no es que me venda todo el terreno, sino simplemente que independice ese tercer piso, los aires, y me lo haga traspasar, ¿no? Es precisamente una solución. Y es por eso que tenemos que entender también la figura de la buena fe en la posesión. Asimismo, también había mencionado que se puede adquirir por prescripción la servidumbre de paso. ¿Qué es esto? La servidumbre de paso, como había mencionado en la clase pasada, es un derecho desmembratorio de la propiedad. Y como derecho desmembratorio de la propiedad, yo puedo, o sea, ¿qué es la servidumbre de paso? Me permite a mí, sobre un predio dominante, frente a un predio sirviente. Un predio dominante viene a ser aquel predio que básicamente se sirve de otro predio para poder pasar sobre este. Imaginemos que estamos por un predio A y un predio B. El predio A no tiene acceso al agua porque el predio B está tapando todo su acceso. Entonces, ¿qué hace el predio A? Pasa sobre el predio B. No sobre la totalidad del predio, sino sobre un paso. Por eso se llama sobrenombre de paso. Es frecuente el paso, pero obviamente es dentro del contexto teórico es que un predio sirve a otro, ¿ya? Pero aquí no es que entre un predio se sirva a otro, sino estamos frente siempre a relaciones entre personas. Por eso que concluyo que al final los derechos reales son siempre relaciones jurídicas entre sujetos, solo que de por medio están los objetos de derecho. Los objetos de derecho
son útiles para los sujetos, pero siempre las relaciones jurídicas van a ser sobre sujetos de derecho, ya sea a través de derecho crédito, que eso lo vamos a ver en la próxima clase, entre otros. Entonces, hay una forma de adquirir la prescripción del derecho de servidumbre, es a través del paso continuo, 5 o 10 años, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, estos son elementos muy importantes de entender, o efectos muy importantes de entender de la prescripción. Y ahora, para terminar nada más, un tema importante en el aspecto de posesión, que de hecho hay muchos temas que hablar con doctrina y jurisprudencia, que lo vamos a hacer en la última hora, en la última clase, los primeros 15, 20 minutos hablaré de garantías reales y ya lo que queda de clase hasta el final hablaré con 3, 4 casos prácticos que quiero compartirles y vamos a desarrollar durante todo lo que hemos visto en este curso. Esperemos a los amigos de Bill Lawyer nos puedan dar un espacio mayor, quizás en un horario de un fin de semana, para hacer un taller práctico sobre casos de propiedad y posesión, ¿no? Bien, entonces yo les decía que hay un tema importante en la posesión, que es la sumatoria de plazos posesorios. Particularmente en los libros de derechos reales, tú puedes sumar los plazos que estuvo ejerciendo posesión el anterior posesionario. ¿Cómo? A través de la sumatoria de plazos posesorios. Imaginemos, yo le compro posesión, así se llama la figura desde una vista universal. O sea, no hay un término jurídico bien dicho en estricto. Yo puedo decir compra de posesión. No existe compra de posesión. No, no se puede comprar la posesión. La posesión se da, ¿no? Se transmite, no se compra, ¿no? Algunos lo dicen así, otros dicen, no, la posesión se adquiere, ¿no? Pero para efectos prácticos existe lo que es un contrato de transferencia de posesión, y es cuando la propiedad no está inscrita, y quiero transferir la ocupación que viene ejerciendo, los supuestos derechos que tengo. Pero imaginemos que yo esté comprando posesión de 3 años, de alguien que viene ocupando un inmueble 3 años. Le compro. Sería un contrato de compra-venta y por cederme la posesión le doy un dinero. Y yo vengo ocupando 8 años y quiero sanear la propiedad. ¿Puedo hacerlo? Sí. Si yo tengo un contrato, no necesariamente legalizado, donde el antiguo poseedor ha demostrado que tiene 3 años y tengo un contrato donde se acredita que él me cedió voluntariamente la posesión, puedo sumar a mis 8 años de posesión los 3 años que él vino ejerciendo posesión. Y podría llegar al cómputo de la prescripción, porque ya pasaría de los 10 años. Pero el requisito es, en primer lugar, que ocupe inmediatamente el bien y segundo, que sea de manera voluntaria la transferencia de la posesión. ¿Ya? No puedo obligar, o sea, el hecho de que yo me meta a una casa no significa que pueda sumar los plazos posesorios del anterior, no. Tiene que ser voluntaria esta cesión de posesión. ¿De acuerdo? Bien. Así sería el elemento de sumatoria de plazos posesorios que puede complementar perfectamente la figura de la posesión a efectos de una prescripción adquisitiva de dominio. Y repito, la prescripción adquisitiva de dominio es un tema aparte, creo que se puede desarrollar perfectamente un curso con casuística, con doctrina, pero lo que tienen que entender es que para poder ganar un bien por prescripción, tienen que tener siempre en cuenta que la demanda vaya dirigida contra el titular registral, independientemente quién sea el titular registral. La prescripción siempre le gana a registro a efectos de que se cumpla con lo normado. O sea, no quiero decir que la posesión gana registro. Lo que quiero decir es que la posesión consagrada en la prescripción siempre gana al titular registral porque la prescripción es una figura antiquísima que permite a una persona adquirir propiedad. Bien, hasta aquí me voy a detener. Hay preguntas y las voy a responder, ¿no? Seguro va a haber otras preguntas y las voy a responder en este momento. A ver, creo que hay varias preguntas, por eso que ya me tengo hasta aquí. A ver, dice, eh, sobre la prescripción, si una persona tiene 12 años como posesionario de una casa, sin embargo el propietario de la casa demanda el desalojo, ¿el posesionario puede aún prescribir? Buena pregunta. Mira, si tú ya cumpliste el plazo de 10 años y recién te están demandando, tú ya adquiriste el bien por prescripción. Tú tienes que demostrar solamente en tu demanda de prescripción, ¿ya? Que esta solicitud de devolución ha sido ya cumplido los 10 años. Ahora, lamentablemente, a nivel de desalojo, si es que tú no tienes todo ordenadito en documentos, probablemente el juez no te vaya a aceptar como defensa la prescripción. Los jueces no deberían aceptar como defensa la prescripción, pero estamos frente a un proceso en el cual, frente a un proceso
frente a un proceso en el cual, el- un proceso sumarísimo en el cual el juez se encuentra muy limitado en resolver las pruebas, ¿de acuerdo? Entonces, a veces es que si tú no has iniciado un proceso de prescripción antes de la demanda de desalojo, el juez vaya a fundar en tu contra. No obstante ello, podrías apelar, ¿no? Y podrías presentar en paralelo tu prescripción adquisitiva de dominio y podrías presentar como una sección o como una forma de litispendiencia para evitar un lanzamiento. Pero es un tema bien complicado en doctrina y en jurisprudencia que no se ha esclarecido. ¿Qué hacer cuando yo realmente soy prescribiente, me demandan desalojo y yo no inicié la demanda? ¿Ya? Para algunos jueces no va como defensa y para unos jueces. Otra pregunta, dice, los únicos derechos reales que se pueden prescribir son la propiedad y la servidumbre, sí, y la servidumbre de paso. Es decir, las servidumbres aparentes, no las servidumbres ocultas, solo las aparentes. Dice, José, mi pregunta es, ¿cuáles son las limitaciones del alcance de la posesión? Es decir, si yo soy posesionario de una casa y mi tío vive conmigo desde hace 13 años, ¿él también puede ser coposeedor? Es una buena pregunta y responde en función a la parte teórica que anuncié al inicio de la clase. ¿Quién tiene el control sobre el bien? El que tenga el control es el que ejerce posesión. Por ejemplo, yo puedo convivir en la casa de mi madre, ¿ya? Yo puedo estar viviendo en la casa de mi madre. De hecho, no lo hago, hace tiempo, 26. Pero puede ser que ustedes tengan 18, 19, 20 años. Viven en la casa de su madre, viven en un cuarto, pero quien tiene el control sobre la casa es su madre. No necesariamente si es una casa propia. Puede ser que la casa sea alquilada, puede ser que la casa sea prestada, puede ser que la casa esté pagando plazos. Pero ¿quién es el que tiene el control sobre la posesión del bien? La madre. Ustedes pueden estar ocupando junto con ellos, pero quien tenga el control es precisamente el posesionario. El que dirige la organización del bien es el posesionario. Dice, la adquisición por prescripción en el caso de la servidumbre da mérito al derecho de propiedad. No, solo adquiere el derecho real de servidumbre. No adquiere propiedad. O sea, si yo paso constantemente sobre un terreno, yo no quiero propiedad, yo adquiero ser el derecho desmembratorio de servidumbre de paso. ¿Entiendes? No adquiero propiedad, no estoy diciendo que adquiere propiedad, solo adquiere derecho real de servidumbre. ¿Uh? ¿Ya? Bien. Esas serían todas las preguntas, tengo entendido. Creo que respondí todas en corto tiempo. No sé si hay más preguntas. A ver, ¿me han escuchado ahí? Sí, doctor, estamos atentos. Si alguno de los participantes tiene alguna duda, alguna pregunta, puede levantar su manita y se le cederá el uso de la palabra o puede dejar su interrogante en la bandeja de mensajes. Ya, perfecto. ¿Está todo ok entonces? ¿Sí? ¿No preguntas? Solamente un poco para tenerlo claro la próxima clase. Vamos a hacer caso práctico. La última 20 minutos vamos a dividir la clase en 20 minutos de teoría, 20 minutos de práctica, casos prácticos, y los últimos 10 minutos, quizás si hubiera preguntas, los pueden hacer. Vamos a hacer casos de teoría, percepción, temas historia, historia, ¿ya? Este marco teórico ya creo que me queda claro que ya tiene encaminado por donde va. Conocer un poco los elementos claves, los conceptos claves de reales, entender la propiedad, entender la posesión, entender cuáles son las principales garantías reales para que sirven,
y básicamente se desarrollaron por varios casos prácticos con la teoría estructurada. No es mucha teoría, porque obviamente lo que quiero es que tengan todas las emociones. Los casos no son tan complejos, van a ser muy puntuales. Me dice 4 elementos que nos permiten resolver adecuadamente estas propuestas. Quedo a su disposición, amigos de Sí, doctor, muchísimas gracias por la excelente disertación. Gracias por haber respondido cada una de las preguntas de los participantes. Siempre es todo un gusto, es un honor poder escucharlo y poder aprender de su persona, doctor. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente sesión. Gracias, doctor.